Ya chicos, esta es la cuarta clase con respecto a los cálculos de Tronadura y en la clase pasada terminamos con los cálculos de zapatera, específicamente la cantidad de tiros necesario para la zona inferior de nuestra galería, los cuales son los llamados tiros de zapatera. Y en la clase de hoy vamos a comenzar con los tiros de caja, ¿ok? Así que vamos a escribir en un costado los tiros de caja y obviamente como tenemos que calcular lo mismo, vamos a copiar lo que tenemos en zapatera y lo vamos a pegar aquí en un costado, ¿ok? Y lo vamos a poner los bordes, ¿sí? Ya. Una vez que tengamos esto, vamos a realizar exactamente lo mismo que en la clase pasada, ¿ya? Con respecto a el listado, el factor de corrección que lo teníamos vinculado a la zona de acá arribita. Después de eso, nosotros tenemos que utilizar la herramienta buscar V o buscar B también. Buscar B, ya. Y después posteriormente vamos a ir realizando los cálculos de espaciamiento máximo, corregido, real, el Varden y la cantidad de tiros. ¿Ok? Primero, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un listado con respecto a los explosivos los cuales nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Nos dirigíamos a la celda en la cual nos encontrábamos, o donde, mejor dicho, donde queremos que aparezca la lista de despliegue. Nosotros nos vamos a datos, herramienta de datos, específicamente validación de datos, bajamos la flechita, validación de datos, y nosotros se nos va a abrir una ventanita en la cual nos va a decir permitir. Nosotros desplegamos y tenemos que seleccionar la opción que diga lista. Después de eso nos va a aparecer un origen y nosotros vamos a presionar la flechita que está con dirección hacia arriba y Profe, nos va a decir que marquemos o seleccionemos el listado al cual queremos, para los datos que queremos que aparezcan en el listado. Así que los vamos a la hojita de datos y vamos acá y vamos a anotar hasta acá abajito y le vamos a poner aquí 100. Más que nada como por si es que agregamos más explosivos, ¿ok? Después obviamente eso no podemos lo podemos corregir, podemos dejar, no sé, en 500, que hasta la celda número 500, B500, nos tome los datos, porque puede que podamos juntar esta información, ¿ya? De los explosivos de Anex y podemos que abajito coloquemos explosivos de Orica, o puede que, que coloquemos explosivos de Famesa, ¿sí? Pero podemos, en este caso simplemente vamos a colocar que llegue hasta la celda B100, ¿ok? B100, hasta esta celda, ¿sí? Es más que nada por si es que agregamos más explosivos. Ponemos aceptar y nos va a aparecer el despliegue o la lista de despliegue que nosotros vamos a utilizar aquí en los cálculos. ¿Qué explosivos vamos a utilizar nosotros? En caja vamos a utilizar los explosivos Softron, ¿ok? Después de eso nos pide el factor de corrección. ¿Cuánto va a ser el factor de corrección? Disculpen ahí. ¿Cuánto va a ser el factor de corrección? En caja va a ser de 0,9. ¿Ok? cero siete, ah, 09, no cero No, siete en caja profe. es 0,9. Ok. ¿Sí? Profe, una Posteriormente cosa, a cuando eso, usted estaba haciendo el listado, no apareció la ventanita esa. ¿no apareció? Ya. No. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ok? Ujú. ¿Ya se ve? Ahí sí. Ya, excelente. Nosotros, ¿qué hacíamos nosotros? Nos íbamos a la celda en la cual queríamos el listado, nos vamos a datos, acá arribita, posteriormente nos vamos a herramienta de datos, después seleccionamos acá validación de datos y se nos va a abrir esta ventanita. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que desplegar esto de acá y tenemos que colocar lista. Después de eso se nos va a habilitar esta parte de acá abajo y nosotros con esa flechita hacia abajo tenemos que presionarla. Voy a presionar de nuevo
y tenemos que anotar el rango o seleccionar los productos, los explosivos que queremos que aparezcan en el listado. Así que aprieto el de arriba, lo mantengo presionado, no lo suelto, ¿ya? Y me voy hacia abajo, ¿sí? Porque en este caso vamos a llegar hasta la celda 100, ¿cierto? Más que nada por si acaso. Después presionamos la flechita que está en dirección hacia abajo, presionamos OK, aceptar, y nos va a aparecer el listado, ¿sí? Excelente. Después de eso, ¿qué es lo que utilizábamos para poder vincular el explosivo que estamos utilizando a la densidad y el albedo del explosivo? Nosotros qué utilizábamos la función buscar B, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros? Disculpen, seleccionábamos el explosivo, ¿ok? Y lo vamos a dejar fijo con F4 y posteriormente le vamos a decir que lo busque en este listado de acá, explosivos. Miento, aquí tenemos que haber seleccionado la tablita, disculpen. Ya, toda la tabla de datos. Disculpen. Y ahora sí ponemos que el dato que queremos nosotros va a estar en la columna número 12. En el caso contrario, falso. Sí, y ahora sí. Disculpen. Y para que mantengamos el formato, lo ponemos en gris. ¿Sí? Porque recordemos que los datos que tengan fórmula o que ya sean un número prescrito, no lo tenemos que modificar, así que lo vamos a dejar en gris para que recordemos que los datos que están en gris no tenemos que modificarlos, simplemente tenemos que modificar los que están en blanco. Posteriormente a eso, en el caso de la densidad del explosivo, nuevamente vamos a utilizar el comando buscar B, y como en la arribita ya lo tenemos listo, con vinculado la celda, vinculado la tabla que tenemos nosotros, simplemente tendríamos que cambiar la columna en cual se encuentra el dato que queremos nosotros, ¿sí? Así que vamos a arrastrar hacia abajo hasta densidad del BOD, obviamente nos va a aparecer lo mismo, pero aquí cambiamos la columna, que en el caso de la densidad de lo explosivo, nosotros lo colocamos en la columna número 2. Así que ponemos OK, aquí obviamente aparece con el formato, le cambiamos el formato. Y en el caso del BOD, eso lo encontramos nosotros en la columna número 7. Ponemos OK, aquí le cambiamos el formato para que no tengamos problemas. OK, y ya tendríamos listo los datos que necesitamos para los cálculos de espaciamiento máximo, desplazamiento corregido, para calcular posteriormente el espaciamiento real, el Varden y la cantidad de tiros. ¿Ok? Primero, ¿qué vamos a calcular? Vamos a tomar, perdón, aquí vamos a el espaciamiento corregido, nos vamos al factor de tronabilidad, el cual nosotros lo vamos a dividir por 50, ¿cierto? Recordemos, a ver si tengo aquí aquí, no, miento, no está, ya no importa. Pero es la misma fórmula que estamos utilizando para zapateo. En el caso de caja va a ser exactamente la misma fórmula para el espaciamiento máximo, que es, vamos a poner paréntesis para que vamos en orden. Vamos a poner el factor de tronabilidad, el cual va a ser dividido por 50,
cerramos paréntesis, ¿ok? Después de eso lo vamos a multiplicar por esto al diámetro, ¿cierto? Que está en centímetros, o sea, perdón, que está en metros y nosotros lo necesitamos en centímetros. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Lo multiplicábamos por 100 para que eso se haga por parte, lo vamos a poner entre paréntesis. Posteriormente a eso nosotros tenemos que multiplicarlo por la raíz, ¿cierto? Chuta, la raíz, vamos bajando de la presión de detonación del explosivo, dividido, dividido por el RT, ¿cierto? O la resistencia a la tracción o la resistencia a la tensional. Apretamos la celda correspondiente y cerramos paréntesis, ¿cierto? Y nosotros con cuántos decimales estamos trabajando, con dos decimales, así que aquí adelante, ¿qué es lo que vamos a colocar? Truncar, truncar, punto y coma, dos decimales. ¿Eh? Y aquí lo tenemos el dato. Recuerden que para copiar los formatos nos dirigimos a otra celda donde está el formato, colocamos la brocha y seleccionamos la celda que queremos colocar el formato. Posteriormente a eso, nosotros ya podemos calcular el espaciamiento corregido. Ah, me fui para abajo. Disculpen, disculpen. Ahora sí, fui para abajo. Ahora nosotros podemos calcular el espaciamiento corregido. De la misma manera, nosotros podríamos multiplicar el espaciamiento máximo por el factor de corrección, ¿cierto? Pero también la otra opción que les dije, que podemos copiar esta misma fórmula, ¿cierto? Pero hacia abajo. Obviamente va a dar el mismo resultado, pero ¿qué tenemos que poner aquí nosotros? Que ese, toda esa información la vamos a multiplicar por el factor de corrección. Y nos va a dar que el espaciamiento corregido va a ser de 1,31, perdón, 1,31 metros. ¿Ok? Posteriormente a eso, nosotros que realizamos el cálculo del espaciamiento real, que lo tomábamos con respecto a lo que teníamos nosotros, ¿cierto? Pero en este caso, nosotros no estamos en una horizontal, estamos en forma vertical y ya no tenemos el dato que nos entregó el enunciado que eran 5 metros el ancho de la galería. Ahora nosotros tenemos que el largo de la galería son 5 metros, pero de esos 5 metros nosotros no utilizamos en su totalidad, solamente utilizamos la zona que está demarcada para los tiros de caja. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros para poder calcular eso bien? Tomábamos la cantidad de espacios con respecto al espacio disponible que tenemos nosotros, ¿ok? En este caso, nosotros tendríamos que utilizar esta formulita de acá, la cual nosotros estamos descontando o eliminando con respecto al espacio que tenemos disponible, le estamos restando el 1,08 metros que es correspondiente al Varden, que es el espacio en el cual nosotros no podemos tener ningún explosivo, o después de ese 1,08 metros, sí podemos colocar explosivos. Por eso que en este caso nosotros lo estamos restando con respecto al espacio disponible que nos queda con respecto a nuestra galería. Y aquí nosotros decíamos que como teníamos 5 espacios, eso va a equivaler a 6 tiros. Por eso que nosotros colocamos un más uno para que cuando tengamos la, la cantidad de espacios, simplemente nosotros le sumamos uno y vamos a obtener la cantidad de tiros correspondientes. En el cual en este caso nosotros nos daría que tenemos 3 tiros, ¿ya? Pero recordad que esos 3 tiros van a ir tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. ¿Ya? Como les decía, aquí, para calcular el espaciamiento real, nosotros vamos a tener que considerar
Lo mismo para calcular la cantidad de tiros, considerar el Varden de Zapatera y obviamente la cantidad de tiros para que nosotros podamos ver cuánto va a ser el espaciamiento real. Sabiendo la cantidad de tiros, nosotros vamos a poder saber cuánto va a ser el espaciamiento real entre cada uno de ellos. Que en este caso van a ser de 0,86 metros. Y como ya tenemos el espaciamiento real, ¿qué podemos hacer nosotros? Calcular, disculpen, ahí. Como ya tenemos listo el espaciamiento real, nosotros ¿qué podemos hacer ahora? Podemos calcular cuánto sería el Varden de caja. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tomaríamos el espaciamiento real y lo multiplicaríamos perdón, lo dividiríamos por la relación de espaciamiento y Varden, que sería igual el espaciamiento real dividido por la relación. Y eso nos daría que tenemos 0,74382 de fracción. Pero ¿cómo trabajamos nosotros? Truncar, ¿cierto? Truncar y nosotros trabajamos con dos decimales. Y serían 0,78 el Varden de caja. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya tenemos listos los tiros de caja. ¿Qué tiros podemos partir ahora haciendo? Los tiros de corona. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar, vamos a escribir acá abajito, corona, y vamos a tomar aquí el mismo listado, ¿cierto? Y lo vamos a copiar acá abajo. Y vamos a poner los bordes. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo que hicimos tanto en Zapatera como en caja, de ir rellenando los datos que necesitamos nosotros, ¿cierto? Que en el primero, ¿qué teníamos que hacer? Un listado, ¿cierto? Del explosivo que vamos a utilizar. Nos íbamos a datos, herramienta de datos, validación de datos, cliqueábamos. Se ve la ventanita nueva, ¿cierto? ¿Cierto? Esta de acá, ¿se ve? Sí, la Excelente. validación de datos. Sí, validación de datos, ¿se ve? Sí, sí. Ok, excelente, ¿cierto? Nosotros desplegábamos aquí el listado, poníamos lista, buscábamos el origen y nos íbamos a datos y seleccionábamos los explosivos que queríamos nosotros, que nosotros dijimos que vamos a poner hasta el número 100, más que nada por si es que colocábamos más explosivos. Flechitas abajo, aceptar y vamos a tener nuestro despliegue. En este caso en Corona vamos a utilizar, también vamos a utilizar Softron y vamos a colocar el factor de corrección que es de 0,9. La presión de detonación, ¿cómo lo buscamos o cómo eh, lo vinculábamos con respecto al explosivo? Con la fórmula que es de buscar B. Así que colocamos igual, buscar, buscar B, seleccionábamos el explosivo que vamos a buscar nosotros en nuestra tablita de datos, punto y coma, datos, marcábamos toda nuestra tablita, ¿cierto? Aquí lo colocamos 100 hacia abajo. Después, posteriormente a eso, nosotros colocamos punto y coma y el dato que necesitamos nosotros está en la columna número 12. Así que colocamos 12, punto y coma y colocamos falso. Presionamos. Oh, ¿qué pasó de nuevo? Ahí, ahí sí. Me faltó un cero. Ya. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros? Copiábamos esta fórmula hacia abajo, pero primero, ¿qué teníamos que hacer? Dejar fijo los resultados, los datos que estamos tomando, y el único que vamos a modificar va a ser la columna en cual se encuentra el dato que queremos nosotros. Vamos a desplegar y el dato de la densidad, nosotros sabemos que está en la columna número 2
y el VOD del explosivo está en la columna número 7. Y para que tengamos el formato, obviamos el formato de otra tablita y lo pegamos en el que tenemos nosotros. ¿Sí? Listo. Ahora que tenemos listo la descripción o los datos que necesitamos para los cálculos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el espaciamiento máximo. Vamos a tomar con respecto a el explosivo, que nosotros vamos a utilizar la misma fórmula que nos dice Pierre Monsanto, que era con respecto a la información que colocamos arribita, que era K, el factor de tronabilidad, dividido en 50. Aquí recordemos que lo vamos a cerrar entre paréntesis para que se haga por parte. Lo multiplicamos ¿por qué? Por el diámetro de los tiros cargados, pero en centímetros. Aquí lo tenemos en metros. ¿Qué hacíamos nosotros? Lo multiplicamos por 100 y lo pasamos a centímetros. Después de eso, lo multiplicábamos por la raíz. De nuevo puse la raíz, disculpen, de presión de detonación. La presión de detonación dividida por el RT, que el RT es la resistencia a la tracción o resistencia tensional. La seleccionamos, cerramos, y nosotros ¿con cuántos decimales estamos trabajando? Con 2, así que truncar, punto y coma, 2. Y nos dice que el espaciamiento máximo va a ser de 1,45 metros. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a copiar el formato para que mantengamos el orden. Posteriormente a eso, ¿qué tenemos que calcular? El espaciamiento corregido. ¿Cómo lo calculábamos nosotros? El espaciamiento máximo por el factor de corrección. O, ¿cuál es la otra opción que también podemos realizar nosotros? Dejamos linkeado o que dejamos, mejor dicho, fijo las celdas y lo arrastramos hacia abajo. Y nosotros simplemente agregábamos aquí un por y seleccionamos la celda del factor de corrección. Y nos daría que el espaciamiento corregido va a ser de 1,31. Posteriormente a eso, nosotros que podríamos calcular la cantidad de tiros con referencia a el espaciamiento corregido, pero ahora que tenemos que considerar que ya no es una línea recta, se podría decir, ni horizontal ni vertical, sino que ahora es el arco de nuestra galería. Así que en este caso, ¿qué fórmula vamos a utilizar con respecto a, para el cálculo de la cantidad de tiros? Va a ser con nuevamente el arco coseno para poder, uno, obtener la longitud de nuestro arco y obviamente poder dividirlo en la distancia o lo que nos dio en el espaciamiento corregido. Obviamente si están utilizando las mismas celdas que estoy utilizando yo, si están utilizando otras celdas, lamentablemente van a tener que ir como desplazando la, la celda que están aquí linkeadas. ¿Qué nos dice aquí? Que en la zona de corona nosotros vamos a tener 6 tiros, los cuales van a tener una distancia de 1,31. Obviamente ese es el corregido. ¿Qué tenemos que calcular nosotros ahora? El espaciamiento real. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Ya que tenemos la, la cantidad de tiros que vamos a perforar o necesitamos en nuestra corona, vamos a tomar esa información y lo vamos a poder calcular con respecto
a la cantidad de tiros que nosotros vamos a tener. ¿Alguna duda hasta el momento? La primera fue para calcular la cantidad de tiros, la segunda fue para calcular la distancia entre cada uno de los tiros. Y obviamente aquí nosotros con cuántos decimales estamos trabajando, truncar con 2 decimales. Y me faltó un paréntesis. 1,18. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Eso va a ser metro. ¿Vamos bien hasta el momento? Para decir lo que acabamos de hacer, fue exactamente lo que hicimos la clase pasada, pero lo hicimos para caja y lo hicimos para corona. ¿Sí? También cada una de las Sí, sí, fórmulas, se está viendo. de las que son como más extensas, las he subido aquí al chat para que ustedes las puedan copiar y pegar. ¿Ok? Pero las fórmulas que yo acabo de poner aquí, en espaciamiento real y cantidad de tiros, es exactamente los mismos cálculos que nosotros hicimos en clases para calcular la cantidad de tiros en corona y el espaciamiento real que va a tener de cada uno. Que nosotros, ¿qué teníamos qué deberíamos de saber? La longitud del arco de nuestra corona, y obviamente teniendo la longitud de nuestro arco, nosotros lo podemos dividir con el espacio regido y nos va a dar la cantidad de tiros. Si nos daba una cierta cantidad de espacios, se nos daba en este caso 5 espacios, nosotros sabíamos que teníamos que colocar 6 tiros. Por eso es que nosotros aquí colocamos +1, ¿cierto? Y posteriormente a eso, como sabíamos la cantidad de espacios y la cantidad de tiros, nosotros ¿qué teníamos que hacer? Para calcular la cantidad de, perdón, para calcular el espaciamiento real, tomábamos la cantidad de tiros correspondientes y la dividíamos para saber cuánto iba a ser la cantidad de metros o distancia que vamos a tener, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Si se fijan bien, el dato de la cantidad de tiros, yo le resté 1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo dividimos, tenemos que dividirlo por la cantidad de espacios disponibles que tenemos nosotros en corona. No podemos dividirlo por 6. Miren, si nosotros lo hacemos por 6, obviamente va a disminuir la distancia entre cada uno de los tiros y va a ser erróneo ese dato. ¿Ok? Por eso que yo acá puse el -1 restándole a la cantidad de tiros, porque nosotros sabemos que para calcular la distancia entre cada uno de ellos necesitamos dividirlo por los espacios disponibles que tenemos. ¿Ok? Ahora que tenemos listo el- la cantidad de tiros y el espaciamiento real, ¿qué vamos a hacer? Calcular el Barden. ¿Sí? El Barden de corona. ¿Qué vamos a tomar? El espaciamiento real, lo vamos a dividir por la relación de espaciamiento y Barden. Tenemos OK. Nosotros con cuántos decimales estamos trabajando, con 2, así que truncar. Truncar, punto y coma, 2 decimales. Para que mantengamos el formato, copiamos uno y lo pegamos en el que deseamos. Ahora, ya que tenemos listos los tiros de rainura, zapatera, caja y corona, nosotros ya podemos comenzar con los tiros auxiliares. Así que en este caso, vamos a comenzar con los auxiliares Todo los el tiros punto. auxiliares de zapatera. Sí. Así que vamos a comenzar con los tiros auxiliares de zapatera. Después, posteriormente, vamos a comenzar con los tiros auxiliares de caja. ¿Ok? Vamos a poner los cuadritos. Vamos a cerrarlo. Sí, para que estén todos iguales. Y nuevamente vamos a crear, disculpe, vamos a crear el listado. Nos vamos a datos. Nos vamos a datos. Ahí sí. Nos vamos a datos. Validación de datos.
Ponemos listado y vamos a buscar los explosivos que tenemos en nuestra hojita de datos, ¿cierto? Colocamos 100, estamos listos, aceptar y ya tenemos listo nuestro listado de despliegue. En este caso nosotros nos vamos a utilizar, en el caso de los auxiliares de zapatero, vamos a utilizar ANFO, ¿cierto? Vamos a utilizar ANFO, lo centramos un poquitito y ahora el factor de corrección es de 0,8, como lo vimos en clases, y posteriormente a eso nosotros vamos a utilizar nuevamente la fórmula de buscar B. Ponemos igual, buscar B. Se nos va a abrir el paréntesis y nosotros vamos a seleccionar el explosivo. Vamos a colocar punto y coma y nos vamos a ir a la tablita. Vamos a la tablita y seleccionamos toda la tabla, ¿sí? Obviamente menos los títulos. Toda la tablita. Nosotros aquí dijimos que íbamos a modificar y lo íbamos a dejar en 100, ¿cierto? Que vamos a anotar hasta el dato o la celda número 100 con respecto a nuestra tabla. Más que nada para cuando nosotros agreguemos más explosivos, ya tengamos linkeado la lista en nuestra celda. Posteriormente a eso, punto y coma, y tenemos que anotar dónde se encuentra el dato que queremos, en qué columna. ¿Qué hacíamos nosotros? Contábamos cada una de las celdas, perdón, cada una de las columnas, y nosotros sabíamos que está en la columna número 2 el dato que necesitamos, que es la presión de detonación, punto y coma, falso, ¿cierto? Y nos aparece nuestra presión de detonación. ¿Qué hacíamos nosotros para que sea más rápido? Fijábamos con F4 todos los datos que habíamos tomado, tanto la tabla como la celda donde se encuentra el explosivo que vamos a utilizar, y lo arrastrábamos hacia abajo. Obviamente, estando dentro de la celda, va a estar en verde y nos dirigimos a ese cuadradito verde que se encuentra en la celda y lo arrastramos. Pero, ¿qué tenemos que modificar aquí? En la columna en cual se encuentra el dato que queremos. En el caso de la densidad está en la columna número 2 y en el caso del BOD se encuentra en la celda, perdón, la columna número 7. ¿Ok? Copiamos los formatos hacia abajo, listo. Tenemos listo la información requerida para los cálculos de espaciamiento máximo corregido, Barden máximo corregido, que con respecto a los cálculos que tenemos que hacer ahora, y posteriormente el número de hileras y la cantidad de tiros si es que se nos es permitible, ¿cierto? Dependiendo de si teníamos espacio disponible en nuestra galería, nosotros podríamos colocar hileras em, de explosivos. Si no tuviéramos el espacio disponible, no se colocan auxiliares de zapatera. Así que vamos a comenzar con espaciamiento de, perdón, espaciamiento máximo, que como lo calculábamos nosotros, era el K, que es el factor de tronabilidad. Nosotros lo dividíamos por 50, cerrábamos paréntesis y lo multiplicábamos por el diámetro. Ah, ¿qué pasa ahí? Ahí sí. Lo multiplicábamos por el diámetro de los tiros cargados, pero en metros, perdón, en centímetros. ¿Y qué hacíamos nosotros? Lo multiplicábamos por 100 para que quede en centímetros. Posteriormente eso colocamos una multiplicación que va a ser la raíz de la presión de detonación dividida por la resistencia de la tracción o resistencia tensional. Cerramos los paréntesis, ok, y nos da que es 1,39 el espaciamiento máximo que tenemos nosotros en los tiros auxiliares de zapatera, para que tengamos los mismos decimales, truncar al segundo decimal, y me falta un paréntesis, listo. Tenemos que es 1,39. Posteriormente a eso, nosotros qué podemos hacer, calcular
el espaciamiento corregido, que va a ser obviamente el espaciamiento máximo por el factor de corrección, digamos, por el 0,8. Y nos daría que el espaciamiento corregido es de 1,11 metros. ¿Ok? Y ahora que podemos calcular como el Barden máximo corregido o el Barden máximo, que se podría decir también, o el Barden simplemente, que va a ser el espaciamiento corregido por perdón, esto es dividido, disculpen, dividido por la relación de espaciamiento y Barden. Nosotros estamos trabajando con dos decimales, así que truncar al segundo decimal. Y ahora nosotros vamos a calcular la cantidad o el número de hileras disponibles que tenemos nosotros nuestra, mm, en nuestra galería. Lo vamos en relación de nuestro Barden máximo corregido y acá con respecto al último QL que tenemos nosotros en nuestra ranura, ¿cierto? Porque ahora nosotros ya tenemos que empezar a jugar con el espacio disponible que tenemos. Así que de acá, yo, ¿qué es lo que hice? Puse dentro de la fórmula max para que el número máximo que está en esta lista me lo tome y lo incorpore en esta fórmula, en el cual va a ser restado por aquí el Barden máximo, y todo eso después, posteriormente, va a ser dividido por nuevamente el Barden máximo, cual nos va a dar que tenemos menos 1,59 hileras. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si lo redondeamos, o para saber cuánto sería la cantidad de tiros, eso más que nada sería cero, cero tiros. No tendríamos espacio disponible nosotros para colocar tiros de auxiliares de zapatera. Así que en este caso, nosotros ¿cuántos tiros tendríamos? Aquí vamos a poner tiros. Profe, pero ¿puede dar en negativo? Sí, si da en negativo es porque no tenemos espacio disponible. Pero igual tiene que llegar un corte donde sí nos dé como... Sí, pues si tenemos el espacio disponible, ahí nosotros vamos a tener ya números positivos. Si tenemos Pero ese si punto teníamos es números el... positivos, ahí ya nosotros Tiene que tenemos haber... que tomar en consideración cuánto va a ser el espacio entre cada una de esos tiros. Así que tendríamos que ver el espaciamiento corregido, dependiendo del espaciamiento corregido y el espacio disponible, nosotros vamos a poder calcular el espaciamiento real y la cantidad de tiros disponibles. ¿Sí? Que en este caso son cero. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Esto, vamos a ver el formato. Esto. Ah, ahí. ¿Ok? Tenemos cero tiros en este caso. Posteriormente a eso, los cálculos de los tiros de zapatera. Como no cayeron tiros de zapatera, nosotros que podemos calcular ahora los auxiliares de caja. Así que
Vamos a escribir auxiliares de caja y vamos a anotar este orden a continuación, ¿ok? Que se lo pueda subir al chat para que copien y peguen. ¿Qué va a ser? Nuevamente lo explosivo, factor de corrección, presión de detonación, densidad, BOD, Varden, espaciamiento máximo, corregido, espacio horizontal disponible, número de espacios con respecto a los tiros y espacio entre columnas. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner los cuadritos para que se vea más ordenado. Ah, ahí. ¿Ok? Y vamos a hacer nuevamente un listado, insertar, perdón, datos, variación de datos, listado, el origen, de dónde vamos a sacar los datos, de, de la hojita de datos, aceptar, y ya tenemos listo nuestro listado. ¿Y qué explosivo vamos a utilizar? El ANF, ¿ok? Y ahora aquí vamos a colocar el factor de corrección, que para los auxiliares de caja es de 0,8, y aquí vamos a utilizar nuevamente la fórmula que es buscar P. La seleccionamos, que va a buscar ese explosivo, punto y coma, donde está ubicado en la hojita de datos, ¿cierto? Punto y coma, ¿en qué columna está el dato que queremos nosotros? En la columna número 12, si no, falso. Enter y nos va a dar la presión de detonación. ¿Qué hacíamos nosotros aquí? F4, 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 a los datos que teníamos vinculados, tanto al explosivo como en la tabla de datos que teníamos nosotros seleccionado, o la matriz de la tabla, y colocamos Enter y arrastrábamos hacia abajo hasta el BOD. ¿Qué cambiamos? La columna ya no es la 12, es la 2, y la columna de el BOD no es la 12, es la 7. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a copiar el formato hacia abajo. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Sí? Ya. Cálculo del espaciamiento máximo. Igual, factor de tronabilidad dividido por 50, ¿cierto? Para que se realice primero esa división. Poníamos los paréntesis para que no afecten nada. Por el diámetro de los tiros cargados. ¿Cuánto era? 0,070. Para que quede en centímetros por 100. ¿Ya? Por la raíz. ¿La raíz de qué? De la presión de detonación dividida por la resistencia a la tracción o tensional. Lo cerramos y como nosotros estamos trabajando con dos decimales, al inicio, truncar. Padre, truncar. ¿Sí? Punto y coma, dos decimales. Y nos va a dar que el espaciamiento máximo va a ser de 1,39. Para calcular el espaciamiento corregido, nosotros decíamos lo multiplicábamos por el factor de corrección, que sería por el 0,8. Y nos va a dar que el espaciamiento corregido va a ser de 1,11. Posteriormente a eso, nosotros podemos calcular el espacio
el espacio horizontal disponible que tenemos nosotros, ¿ok? ¿Cómo calculábamos nosotros el espacio disponible? Nuevamente tomábamos los datos correspondientes a la ranura para saber cuánto el espacio que tenemos em, disponible entre nuestra ranura, nuestros tiros de caja y el bar de caja, ¿cierto? Así que, ¿qué hacíamos nosotros? Tomábamos nuestros datos correspondientes a nuestra ranura y nuestro espaciamiento corregido para que podamos calcular. No, miento, disculpen. Aquí nosotros teníamos que hacerlo con el Barde. Disculpen, disculpen. ¿Sí? Pero primero nosotros, para saber, aquí, vamos a ir por orden mejor. Esto, vamos por orden, vamos por orden. Después de eso, como ya tenemos el espaciamiento corregido, ¿qué podemos calcular nosotros? El número de espacios que tenemos nosotros en nuestra galería. Nuevamente tenemos que tomar con respecto a las dimensiones de nuestra galería, en el cual vamos a estar tomando como dato el Barden de zapatera y el espaciamiento corregido de auxiliares de caja. Obviamente también tomamos los datos de el ancho de la galería y el radio de nuestra galería, el cual nosotros, ¿cómo lo podemos calcular? Aquí el espaciamiento y nuestro Barden y nuestras dimensiones de galería, que sería el ancho de la galería y el radio de curvatura o de nuestra galería. Bajamos y nos va a dar que tenemos 3 espacios, ¿cierto? El cual nosotros podríamos tomar esta fórmula nuevamente, ponerla aquí a un costado, pero al final, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Sumarle 1, ¿cierto? Porque si teníamos 2 espacios, nosotros ¿qué tendríamos que hacer para que tengamos la cantidad de tiros? Tenemos que aquí al final sumar 1, ¿sí? Voy a subirle estas dos fórmulas. Ahí tienes la primera para el cálculo del número de espacios. Y aquí está la segunda, que es para el cálculo de la cantidad de tiros. Si se fijan bien, lo único que varía es que toma el +1. ¿Sí? Una vez que ya tenemos la cantidad de tiros, que son 4, nosotros podemos calcular el espaciamiento corregido, o el espaciamiento, mejor dicho, el espaciamiento real de nuestra área o nuestra sección de auxiliares de caja. ¿Cómo lo podemos hacer? Tomando en consideración cuántos son los tiros, nuevamente el Barden de zapatera y las dimensiones de nuestra galería. Y nos dice que aquí, truncar, ¿cierto? Como estamos trabajando con 2 decimales para que no tengamos problemas. Y ahí sí. ¿Sí? Que nos va a dar que el espaciamiento real, ¿sí? El espaciamiento real va a ser de 0,64 metros.
el cual nosotros, ahora como ya tenemos el espaciamiento real, nosotros lo podemos utilizar para el cálculo del Barden de auxiliares de caja, el cual como lo calculábamos era el espaciamiento real dividido por el factor, perdón, por la relación de espaciamiento y Barden, el cual nos da 0,56, perdón, 0,55 porque nosotros trabajamos con dos decimales, lo cerramos, perdón, con dos, y nos va a dar que tenemos un Barden de 0,55 metros. Posteriormente a eso, nosotros podemos calcular ahora el espacio horizontal disponible que tenemos para saber el espacio entre columnas, ¿sí? Sabiendo el espacio entre columnas, nosotros vamos a ver el posicionamiento, dónde tenemos que colocar entre medio de los auxiliares, perdón, entre medio de los tiros de caja y entre medio de los tiros de rainura. ¿Cuánto va a ser la distancia en la cual se tienen que encontrar? Así que, como lo calculamos, va a ser el espaciamiento horizontal disponible dividido por la cantidad de tiros. Así que tomamos el espacio horizontal disponible y lo dividimos en la cantidad de tiros. Y eso nosotros, como estamos trabajando con dos decimales, truncar. Chuta, truncar. ¿Sí? Con dos decimales. Y nos va a dar que son 0,69. Y para que tengamos el formato, tenemos ahí listo el formato. Y aquí. ¿Sí? Y ahí tenemos tanto lo que sería la cantidad de tiros y el espacio disponible que tiene entre cada una de las columnas. Y ahí, que serían los 0,69 entre columnas que van a tener cuatro tiros correspondientes a cada una de ellas. Obviamente, si tenemos y tenemos espacio para los tiros auxiliares de caja, colocamos uno por tanto para la derecha como para la izquierda. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe, al menos yo no. ¿Ya? De igual manera, para que si quieren que se vea más ordenadito, podemos copiar esto hacia abajo, pegar, ponemos aquí espacio, chuta, espacio mental, y esto de aquí lo borramos. Más que nada como para que mantenga como una sola línea, ¿sí? Aquí también, número de espacios, podemos irnos hacia abajo. Y en la otra casilla que pusimos, cantidad de tiros. Y aquí vamos a colocar también cantidad de tiros. ¿Sí? ¿Listo? Y ahí se ve un poquito más ordenadito, ¿sí? Así que sabemos que tenemos cuatro tiros con un espaciamiento real de 0,64 y un espacio entre columnas de 0,69 metros. ¿Ok?
¿Alguna duda hasta el momento? Pero vamos a atrás abajo. ¿Sí? Y hasta el momento llevamos los de rainura, zapatera, caja, corona, auxiliares de zapatera y auxiliares de caja. ¿Cuáles nos faltarían ahora? Si tenemos auxiliares de zapatera, de caja, ¿qué tipo de auxiliares nos faltarían? Los de Corona. Los de corona, ¿cierto? Así que vamos con los tiros auxiliares de corona. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar nuevamente la herramienta de validación de datos para que podamos crear nuestro listado. Datos, validación de datos. ¿Qué tipo de datos? Es una lista. Vamos a la hojita de datos para seleccionar los explosivos que queremos en nuestra lista. ¿Hasta qué dato? Hasta el 100. Ponemos aceptar y tenemos nuestro listado, ¿cierto? ¿Qué explosivo vamos a utilizar? El ANFO. Ahora, el factor de corrección para los auxiliares de corona son 0,8. Para obtener el dato de cuánto es la presión de detonación del BOD, tenemos que utilizar buscar B, buscar B, seleccionamos el explosivo que queremos buscar, buscamos en nuestra tablita de datos, Profe, dígame, depende de todos estos cálculos que en sí la tronadura, como el hueco que uno va haciendo, vaya quedando como con el diseño, ¿cierto? Porque más entendemos que cuando es a rajo van usando todos estos que son de precorte y todo eso. ¿En subterráneo no se ocupa nada de eso? es que iba a depender de el explosivo que vamos a utilizar en cada una de las zonas. Para decir, ya la cara libre ya es diferente con respecto a cielo abierto. En cielo abierto tenemos lo más común es que sea el costado del talud o un costado hacia adelante o hacia la derecha o hacia la izquierda de nuestro banco, nuestra carpeta, la cual va a ser tronada, ¿ya? Pero en consideración de subterráneo no tenemos esas opciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Perforamos uno, o dos o tres, o dependiendo los DTH que necesitemos nosotros para nuestra galería, y los cuales nosotros los vamos a dejar vacíos, obviamente, los cuales van a cumplir la función de cara libre, la cual va a permitir que se pueda liberar la energía de mejor manera y se pueda ir acomodando la roca fragmentada para que haya más espacio disponible para que se pueda seguir fragmentando de buena manera la roca. De igual manera, igual nosotros escogemos una cierta cantidad o un cierto tipo de explosivos para los tiros de zapatera, un cierto explosivo para los tiros de corona y caja y un cierto explosivo para los tiros auxiliares y los tiros de rainura, para que nosotros podamos concentrar la mayor cantidad de energía al centro de nuestra galería y a los costados o al contorno, ¿sí? A los tiros de contorno y los tiros de zapatera poner un explosivo el cual no los realice una sobreexcavación, ¿ok? Para que no perdamos la geometría de nuestra galería y no tengamos las sobreexcavaciones que son muy comunes. ¿Sí? ¿Sí quedó un poquito más claro? O no sé si respondí bien su pregunta. Sí, sí, profe. Excelente. Ya vamos a seguir aquí con los cálculos, perdón, para la referencia de los datos que necesitamos para la densidad.
está en la columna 2. Para el VOD está en la columna número 7. Copiamos los formatos. No, falta uno. Copiamos los formatos. ¿Sí? Y nosotros podemos ir comenzando con los cálculos de espaciamiento máximo, que sería factor de tronabilidad. Y para que tengamos listo los decimales, ponemos truncar el inicio. ¿Ya? Y lo vamos a dividir. ¿Por qué lo vamos a dividir? Por 50. Si se fijan bien, es todo el rato la misma fórmula, simplemente cambian los datos con respecto a la, la presión de detonación del explosivo. Posteriormente a eso, cerramos paréntesis por el diámetro de los tiros cargados, 0,070 metros, el cual nosotros lo vamos a multiplicar por 100 para que lo den centímetros, y eso lo vamos a multiplicar por la raíz de la presión de detonación dividido por el RT, ¿cierto? Y nota que el espaciamiento máximo va a ser de 1,39, el cual nos permite calcular el espaciamiento corregido, y lo tenemos que simplemente lo tenemos que multiplicar por el factor de corrección. Y nos va a dar que el espaciamiento corregido es de 1,11. Si se fijan bien, en este caso nos dio que el espaciamiento corregido de los tiros de caja es 1,11 y los tiros auxiliares de corona es 1,11. ¿Sí? Y miren, si se fijaron bien, el auxiliar de zapatera era 1,11, pero no teníamos el espacio disponible para colocarlo. ¿Sí? Posteriormente a eso, nosotros, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular la cantidad de espacios o el número de espacios que tenemos disponibles. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tomar en relación a eso? A el espaciamiento corregido. Y nuevamente tenemos que considerar el Varden de zapatera. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a utilizar esta formulita de acá. ¿Ven? El cual, si se fijan, está tomando el Varden de zapatera, está tomando las dimensiones de nuestra galería y el espaciamiento corregido que acabamos de calcular. ¿Sí? Y el cual nos dice que tenemos 3 espacios. Si tenemos 3 espacios, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Simplemente sumarle 1, ¿cierto? Aquí vamos a copiar la fórmula y al final le vamos a poner más 1 y nos va a dar que tenemos 4 tiros. Aquí también podemos hacer lo mismo que en el antes. Nos movemos hacia abajo, ponemos cantidad de tiros y simplemente copiamos la fórmula para que tengamos aquí el orden. ¿Sí? Posteriormente a eso, podemos calcular el espacio entre columnas. ¿Cómo calculamos el espacio entre columnas? Teníamos que tomar en consideración el espacio horizontal y la cantidad de tiros que tenemos disponibles. Así que si necesitamos calcular el número, el espacio entre columnas, necesitamos el espacio horizontal disponible. ¿Cómo lo calculamos? Nosotros teníamos que tomar en consideración el Varden de
los tiros auxiliares de corona y nuevamente considerando el último cuele de nuestra reinura, ¿sí? Y para eso necesitamos el Barden de auxiliares de corona. ¿Qué vamos a hacer aquí? Para calcular el Barden de corona, ¿qué necesitamos nosotros? El espaciamiento real. Como tenemos la cantidad de tiros y la cantidad de espacios, podemos calcular el espaciamiento, disculpen, espaciamiento real. ¿Cómo calculamos nosotros el espaciamiento real? Nosotros teníamos que tomar en consideración nuevamente el Barden, las dimensiones de nuestro, de nuestra galería y también considerar la cantidad de tiros que tenemos nosotros. ¿Ok? La cantidad de tiros. ¿Sí? Y ahí nos va a dar el espaciamiento real que nosotros tenemos disponibles en nuestra corona, perdón, auxiliares de corona. Como ya tenemos el espaciamiento real, nosotros podemos calcular el Barden. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a truncar para mantener los, los decimales. Con dos decimales, los paréntesis. Listo. Tenemos listo aquí el espaciamiento real. Como calculábamos el Barden, tomamos el espaciamiento real y lo dividíamos por la relación de espaciamiento y Barden para que mantengamos los decimales. Hagamos truncar, punto y coma, 2, y tenemos el Barden de los tiros auxiliares de corona. Como ya tenemos listo eso, podemos tomar y podemos calcular el espacio horizontal disponible, el cual tenemos que considerar la distancia del último cuele, el Barden y las dimensiones de nuestra galería, que específicamente sería el ancho de nuestra galería. ¿Sí? Así que, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar aquí el Barden de los auxiliares de corona, el, ul- el último QL de nuestra ranura, que en este caso utilicé aquí comando max para que en este rango me coloque el número más alto, ya, o el número máximo de esta matriz. Y obviamente el ancho de nuestra galería. Y eso nosotros lo estamos multiplicando por el Barden que tenemos en corona. Y nos va a decir que tenemos un espacio horizontal disponible de 2,76. Ese 2,76 tiene una unidad de medida de metros. Como ya tenemos el espacio horizontal disponible, nosotros podemos calcular ahora el espacio entre columnas. Como tomamos el espacio entre columnas, sería el espacio horizontal disponible dividido por la cantidad de tiros. ¿Sí? Sería el espacio horizontal disponible dividido por la cantidad de tiros, el cual del espacio entre columnas sería de 0,69 metros. Aquí ya vamos a ir colocando los formatos. Barden, 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 listo. Sí, y esto también. Ya. Y
Si se fijan, ya tenemos listo todo lo que sería los cálculos de ranura, zapatera, caja, corona, auxiliares de caja, auxiliares de zapatera y auxiliares de corona.